¿Puede la abstinencia sexual ser una vía hacia una mayor comprensión espiritual, incluso en la esfera pública? Imaginen un mundo donde los líderes, libres de las ataduras de la intimidad física, se dedicaran por completo al servicio de la nación, guiados por una profunda conexión con su ser interior. Utopía o una posibilidad inexplorada. Acompáñenos en este fascinante recorrido donde exploraremos las implicaciones de la abstinencia sexual entre los funcionarios electos, un tema que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias sobre el poder, la moralidad y la espiritualidad. Nos adentraremos en un territorio poco transitado, examinando cómo la ausencia de intimidad podría influir en la toma de decisiones políticas, la gestión de las emociones y la conexión con las necesidades del pueblo. ¿Podría la abstinencia sexual fomentar la empatía, la compasión y una visión más holística del mundo? ¿O por el contrario, conduciría al aislamiento, la represión y una desconexión con la realidad? Descubriremos las posibles consecuencias de este cambio social en las relaciones interpersonales, la gobernanza y el tejido mismo de la sociedad. Analizaremos las diferentes perspectivas sobre la sexualidad, desde la visión tántrica que la considera una fuente de energía creativa, hasta las tradiciones ascéticas que la ven como un obstáculo para la iluminación espiritual. Aprenderemos a identificar las trampas del dogma y a cultivar una mirada compasiva hacia las diferentes elecciones de vida. Este viaje nos permitirá comprender mejor la compleja interacción entre nuestra vida personal, nuestras creencias espirituales y nuestro rol en la sociedad. Exploraremos el verdadero significado del desapego, no solo en el ámbito sexual, sino también en relación con el poder, el reconocimiento y las posesiones materiales. Al final de este recorrido, tendrán las herramientas para cuestionar sus propias convicciones y construir una visión más integrada de la espiritualidad en el contexto de la vida pública. Prepárense para una experiencia transformadora que les invitará a reflexionar sobre el verdadero coste del desapego y el potencial liberador de una conexión profunda con su ser interior. Desde tiempos inmemoriales, la relación entre el poder, la sexualidad y la espiritualidad ha sido un tema complejo y a menudo contradictorio. En muchas culturas, la abstinencia sexual se ha asociado con la pureza, la disciplina y la búsqueda de la trascendencia. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esta práctica se traslada al ámbito de la política? ¿Puede un líder abstenerse del sexo y seguir conectado con las necesidades de un pueblo diverso y complejo? Esta es la pregunta central que abordaremos, explorando las posibles consecuencias de la abstinencia sexual entre los funcionarios electos. Actualmente, existe una creciente desconexión entre la clase política y la ciudadanía. La percepción generalizada es que los líderes están más preocupados por sus propios intereses que por el bienestar común. Ante esta crisis de confianza, surge la necesidad de explorar nuevos modelos de liderazgo, y la abstinencia sexual, con sus implicaciones espirituales, se presenta como un territorio fascinante para la reflexión. Imaginen, por ejemplo, una campaña electoral donde se debata abiertamente la vida íntima de los candidatos. ¿Sería un paso hacia una mayor transparencia o una invasión inaceptable de la privacidad? La falta de intimidad puede generar una serie de consecuencias psicológicas, tanto positivas como negativas. Por un lado, podría aumentar la concentración, la disciplina y la capacidad de resistir las tentaciones del poder. Por otro lado, podría conducir a la represión, la frustración e incluso a comportamientos compulsivos. Para comprender mejor estas dinámicas, analizaremos ejemplos históricos de líderes que han optado por la abstinencia, explorando las motivaciones detrás de sus decisiones y el impacto que tuvieron en sus gestiones. Podríamos visualizar gráficos que muestren la correlación entre la satisfacción personal de los líderes y la eficacia de sus políticas. Asimismo, examinaremos cómo la abstinencia sexual podría influir en las relaciones de poder, la construcción de alianzas y la toma de decisiones políticas. ¿Sería un factor de unidad o de división? ¿Podría generar una mayor objetividad o, por el contrario, una mayor rigidez ideológica? Para responder a estas preguntas, nos basaremos en estudios sociológicos y psicológicos
así como en ejemplos concretos de la historia política. Este análisis nos permitirá comprender mejor el verdadero coste del desapego y las posibles consecuencias de una sociedad donde la abstinencia sexual se convierte en la norma para los líderes políticos. La reflexión sobre la abstinencia y el liderazgo no termina aquí. Tu opinión es fundamental para enriquecer este debate. Únete a la conversación en los comentarios y comparte tus experiencias, dudas e ideas. Suscríbete para seguir explorando juntos las complejas interacciones entre la espiritualidad, la sexualidad y el poder. Tu participación es crucial para construir una comprensión más profunda de este fascinante tema y su impacto en nuestra sociedad. Juntos podemos desentrañar el verdadero coste del desapego y el potencial transformador de una vida pública conectada con la esencia del ser. Para comprender las implicaciones de la abstinencia en el liderazgo, debemos analizarla desde diferentes perspectivas. Primero, exploraremos la dimensión psicológica. ¿Cómo afecta la falta de intimidad física a la gestión emocional, la capacidad de empatía y la toma de decisiones? Imaginemos un líder enfrentando una crisis internacional. ¿Podría la abstinencia proporcionarle la claridad mental y la serenidad necesarias? ¿O lo aislaría aún más, dificultando la conexión con las emociones del pueblo? En segundo lugar, examinaremos la dimensión política. Analizaremos si la abstinencia sexual podría influir en la búsqueda del poder, la formación de alianzas y la gestión de los recursos públicos. Pensemos en un político que renuncia a las relaciones íntimas para proyectar una imagen de pureza y rectitud. ¿Se percibiría esta decisión como auténtica o como una estrategia manipuladora? ¿Fortalecería o debilitaría su liderazgo? Desde una perspectiva espiritual, la abstinencia puede ser un camino hacia la autoexploración, la trascendencia y la conexión con una dimensión más profunda del ser. Sin embargo, también puede ser una forma de represión, de negación de la propia naturaleza humana. La clave reside en la motivación. ¿Se elige la abstinencia desde la libertad y la conciencia o desde el miedo y la culpa? Imaginemos un líder que, a través de la meditación y la práctica espiritual, canaliza su energía sexual hacia la creatividad y el servicio público. ¿Podría este enfoque generar un liderazgo más compasivo y visionario? Para profundizar en estas cuestiones, les proponemos un ejercicio práctico. Reflexionen sobre sus propias experiencias con el deseo, la intimidad y la espiritualidad. ¿Cómo influyen estas dimensiones en sus decisiones, sus relaciones y su visión del mundo? Este ejercicio les permitirá comprender mejor la complejidad del tema y las posibles consecuencias de la abstinencia sexual en la esfera pública. A través de la autoobservación y el análisis crítico, podremos construir una perspectiva más integral y compasiva sobre este tema tan controvertido. En un mundo cada vez más polarizado, donde la confianza en las instituciones y en los líderes políticos se encuentra en crisis, es fundamental comprender las motivaciones y los valores que guían las decisiones de quienes ostentan el poder. La exploración de la abstinencia sexual en la esfera pública, aunque pueda parecer un tema controvertido, nos ofrece una oportunidad única para analizar las complejas interacciones entre la vida personal, las creencias espirituales y el ejercicio del poder. Vivimos en una era de hiperconexión, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y la intimidad se ve constantemente expuesta al escrutinio público. En este contexto, la decisión de un líder político de abstenerse del sexo adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata simplemente de una elección personal, sino de un acto con potenciales consecuencias sociales y políticas. Imaginemos, por ejemplo, el impacto de un escándalo sexual en la credibilidad de un gobierno o en la estabilidad de un país. La falta de comprensión sobre la abstinencia sexual y sus implicaciones puede generar prejuicios, estigmatización e incluso discriminación. Por ejemplo, un líder que elige la abstinencia podría ser percibido como reprimido, fanático o desconectado de la realidad. Esta percepción errónea puede afectar su capacidad de liderazgo y su legitimidad ante la ciudadanía. Es crucial, por tanto,
Abordar este tema con una mirada crítica y compasiva que nos permita comprender las diferentes motivaciones y perspectivas. El problema central radica en la falta de un diálogo abierto y honesto sobre la sexualidad en la esfera pública. La tendencia a ocultar o ignorar este aspecto fundamental de la experiencia humana genera un vacío que se llena de especulaciones, rumores y prejuicios. Es imprescindible romper este tabú y crear espacios de reflexión donde se pueda explorar la abstinencia sexual sin moralismos ni sensacionalismos. Comprender las implicaciones de esta elección, tanto a nivel individual como colectivo, es crucial para construir una sociedad más justa, inclusiva y consciente de la complejidad de la condición humana. Para comprender la complejidad de la abstinencia sexual en la esfera pública, es fundamental definir algunos conceptos clave. Primero, debemos diferenciar entre abstinencia como elección consciente y abstinencia como imposición social o religiosa. ¿Elige un líder político la abstinencia como una práctica espiritual o se ve obligado a ello por las presiones de su entorno? Esta distinción es crucial para comprender las motivaciones y las posibles consecuencias. En segundo lugar, es importante analizar el concepto de desapego. ¿Implica la abstinencia sexual un desapego emocional, una desconexión con las necesidades del pueblo? ¿O puede ser, por el contrario, una forma de canalizar la energía hacia un servicio público más eficaz y compasivo? Imaginemos un diagrama que muestre las diferentes formas de desapego, desde la represión emocional hasta la trascendencia espiritual. Otro concepto clave es el de la sublimación, un mecanismo de defensa que consiste en transformar los impulsos sexuales en actividades socialmente aceptables, como el arte, la ciencia o el servicio a los demás. ¿Podría la abstinencia sexual, si se gestiona adecuadamente, fomentar la creatividad y la productividad en la esfera política? Podríamos mostrar ejemplos de líderes históricos que, a través de la sublimación, canalizaron su energía hacia grandes logros. Asimismo, debemos considerar el impacto de la abstinencia en las relaciones interpersonales. Un líder abstenerse del sexo puede establecer vínculos auténticos y empáticos con sus colaboradores y con la ciudadanía, o la falta de intimidad genera una barrera invisible que dificulta la comunicación y la confianza. Un gráfico que represente la calidad de las relaciones interpersonales en función del nivel de intimidad podría ilustrar este punto. Finalmente, es fundamental analizar el contexto cultural y religioso en el que se inscribe la abstinencia sexual. En algunas sociedades, la abstinencia se considera una virtud, mientras que en otras se ve con recelo o incluso con burla. ¿Cómo influyen estas percepciones sociales en la imagen y la credibilidad de un líder político? Una tabla comparativa de las diferentes actitudes hacia la abstinencia en distintas culturas podría ser una herramienta visual útil. A través de la comprensión de estos conceptos, podremos abordar el tema de la abstinencia sexual en la esfera pública con mayor claridad y profundidad. Si bien la abstinencia sexual puede ser un camino hacia el crecimiento espiritual, también presenta desafíos que es importante abordar. Un líder político que elige la abstinencia podría enfrentarse a la incomprensión, el escepticismo e incluso la burla, tanto por parte de la opinión pública como de sus propios colegas. Imaginemos, por ejemplo, la presión mediática que sufriría un candidato presidencial que declara públicamente su abstinencia. ¿Cómo gestionar esta presión sin caer en la defensividad o la hipocresía? Una estrategia podría ser la transparencia y la honestidad, explicando las motivaciones detrás de su elección sin caer en justificaciones innecesarias. Otro desafío potencial es la dificultad para establecer relaciones auténticas y empáticas. La intimidad física, aunque no sea la única forma de conexión humana, juega un papel importante en la construcción de vínculos emocionales. Un líder abstenerse del sexo debe desarrollar habilidades de comunicación no verbal, inteligencia emocional y escucha activa para compensar la falta de contacto físico y construir relaciones de confianza. Por ejemplo, podría participar en actividades comunitarias,
dedicar tiempo a la escucha activa de las preocupaciones ciudadanas y mostrar su vulnerabilidad de forma auténtica. Además, es fundamental que la abstinencia no se convierta en una forma de represión o de negación de la propia sexualidad. La energía sexual, si no se canaliza adecuadamente, puede manifestarse de forma destructiva, a través de la ira, la frustración o la búsqueda compulsiva del poder. Un líder que elige la abstinencia debe cultivar prácticas espirituales como la meditación, el yoga o la contemplación para transformar esta energía en creatividad, compasión y servicio a los demás. Imaginemos a un político que dedica tiempo diario a la meditación, utilizando esa energía para conectar con sus valores más profundos y tomar decisiones más conscientes. Este enfoque holístico de la abstinencia, que integra la dimensión física, emocional y espiritual, puede ser una fuente de fortaleza y sabiduría en el ejercicio del liderazgo. Para comprender el potencial transformador de la abstinencia sexual en el liderazgo, es crucial ir más allá de los prejuicios y las simplificaciones. La historia nos ofrece ejemplos fascinantes de líderes que, a través de la práctica de la abstinencia, lograron alcanzar un alto grado de desarrollo espiritual y un profundo impacto social. Gandhi, por ejemplo, abrazó el celibato como una forma de fortalecer su disciplina, su conexión con la verdad y su capacidad de resistencia pacífica. Su liderazgo, basado en la compasión y la no violencia, transformó la historia de la India e inspiró movimientos sociales en todo el mundo. Si bien su ejemplo no es directamente extrapolable a todos los contextos, nos invita a reflexionar sobre el potencial de la abstinencia como herramienta para el crecimiento personal y el liderazgo transformador. Imaginemos ahora a un líder político contemporáneo que decide incorporar prácticas de meditación y mindfulness en su rutina diaria, utilizando la energía sexual como catalizador para la creatividad y la visión estratégica. Este líder, en lugar de ocultar su abstinencia, la integra de forma transparente en su discurso público, explicando cómo esta práctica le permite conectar con sus valores más profundos y tomar decisiones más justas y compasivas. Podría, por ejemplo, impulsar políticas públicas que promuevan el bienestar emocional, la educación sexual integral y el respeto a la diversidad de expresiones sexuales. Este tipo de liderazgo, que integra la dimensión espiritual con la acción política, podría ser la clave para superar la polarización, la desconfianza y la crisis de valores que afecta a nuestras sociedades. La abstinencia sexual, lejos de ser un tabú o una limitación, puede ser una poderosa herramienta para el desarrollo de un liderazgo más consciente, compasivo y transformador. Aunque no existen estudios específicos sobre la abstinencia sexual entre líderes políticos, la psicología y la neurociencia nos ofrecen datos relevantes sobre el impacto de la sexualidad en el cerebro y el comportamiento humano. Investigaciones recientes demuestran que la actividad sexual libera oxitocina, una hormona relacionada con la empatía, la confianza y la vinculación social. La abstinencia, por tanto, podría afectar estos procesos, aunque también se ha demostrado que la meditación y otras prácticas espirituales pueden estimular la producción de oxitocina. Este dato nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la interacción entre la sexualidad, la espiritualidad y el liderazgo. Por otro lado, algunos estudios sugieren que la represión sexual puede generar frustración, agresividad e incluso comportamientos compulsivos. En el ámbito político, esto podría traducirse en una mayor rigidez ideológica, una tendencia al autoritarismo o una dificultad para gestionar las emociones en situaciones de crisis. Imaginemos a un líder político que reprime su sexualidad y canaliza esa energía hacia una ambición desmedida de poder. ¿Qué consecuencias tendría este comportamiento para la sociedad? El psicólogo Carl Jung, en su obra Psicología y Alquimia, exploró el concepto de la sublimación, argumentando que la energía sexual puede transformarse en creatividad, inspiración y desarrollo espiritual. Esta perspectiva nos invita a ver la abstinencia no como una represión,
sino como una oportunidad para canalizar la energía hacia fines más elevados. En el ámbito político, existen ejemplos de líderes que, a través de la práctica espiritual, han logrado trascender las limitaciones del ego y ejercer un liderazgo más compasivo y visionario. Nelson Mandela, durante sus años de prisión, cultivó la meditación y la introspección, transformando su experiencia de sufrimiento en una fuente de fortaleza y sabiduría. Si bien no podemos establecer una relación causal directa entre la abstinencia sexual y el éxito político, estos ejemplos nos invitan a explorar las posibles conexiones entre la vida personal, las creencias espirituales y el ejercicio del liderazgo. Es fundamental, por tanto, abordar este tema con una mirada abierta, libre de prejuicios, y basada en la evidencia científica y la experiencia humana. Ante la pregunta de si la abstinencia sexual puede ser compatible con un liderazgo eficaz y compasivo, la respuesta no es un simple sí o no. Depende de la motivación, la gestión emocional y el contexto cultural en el que se inscribe esta práctica. Si la abstinencia se convierte en una forma de represión, de negación de la propia naturaleza humana, puede generar consecuencias negativas tanto a nivel individual como social. Sin embargo, si se elige desde la libertad y la conciencia y se integra en un camino de desarrollo espiritual, puede ser una fuente de fortaleza, sabiduría y conexión profunda con los demás. Recordemos la figura del Dalai Lama, líder espiritual y político del pueblo tibetano. Su celibato, enmarcado en la tradición budista, no le impide conectar con millones de personas en todo el mundo, inspirando compasión, paz y diálogo intercultural. Este ejemplo nos muestra que la abstinencia sexual, lejos de ser un obstáculo para el liderazgo, puede ser una herramienta para trascender las limitaciones del ego y conectar con una dimensión más profunda del ser humano. Para integrar la abstinencia de forma saludable en la vida pública, es fundamental cultivar la inteligencia emocional, la comunicación no verbal y la escucha activa. Un líder que elige la abstinencia debe ser capaz de expresar sus emociones, comprender las necesidades de los demás y construir relaciones de confianza basadas en la empatía y el respeto. Asimismo, es importante recordar que la sexualidad es un espectro diverso y complejo, y que la abstinencia es solo una de las múltiples formas de expresarla. Un líder verdaderamente compasivo debe respetar la diversidad de elecciones sexuales y promover una cultura de inclusión y aceptación. La clave reside en la integración. Integrar la abstinencia en un camino de desarrollo espiritual, integrar la dimensión emocional en la esfera pública e integrar la diversidad sexual en el tejido social. En resumen, la abstinencia sexual en la esfera pública es un tema complejo que requiere un análisis profundo y multidimensional. Hemos explorado las posibles consecuencias psicológicas, políticas y espirituales de esta práctica, desde la represión emocional hasta el desarrollo de un liderazgo más compasivo y visionario. La clave reside en la motivación, la gestión emocional y la integración de la abstinencia en un camino de crecimiento personal y servicio a los demás. No se trata de juzgar o condenar, sino de comprender las diferentes perspectivas y las posibles implicaciones de esta elección de vida. Al comprender las complejas interacciones entre la sexualidad, la espiritualidad y el poder, podemos desarrollar una mirada más crítica y compasiva hacia los líderes políticos y hacia nosotros mismos. Podemos aprender a identificar las motivaciones que guían las decisiones de quienes ostentan el poder y a discernir entre la autenticidad y la manipulación. Asimismo, podemos aplicar estos conocimientos a nuestra propia vida, reflexionando sobre cómo gestionamos nuestra sexualidad, nuestras emociones y nuestras aspiraciones espirituales. Ahora te invito a llevar esta exploración un paso más allá. Comparte tus reflexiones en los comentarios, únete a la conversación y construyamos juntos una comprensión más profunda de este fascinante tema. ¿Qué opinas sobre la abstinencia sexual en la esfera pública? ¿Conoces ejemplos de líderes que hayan integrado esta práctica de forma saludable y transformadora? Tu participación es fundamental para enriquecer este debate y seguir explorando las infinitas posibilidades del ser humano. Suscríbete para no perderte los próximos vídeos.
donde profundizaremos en temas relacionados con la espiritualidad, el liderazgo y la transformación social. Juntos, podemos construir un mundo más consciente, compasivo y conectado con la esencia del ser. Más allá del debate sobre la abstinencia sexual, este viaje nos invita a reflexionar sobre la integridad, autenticidad y coherencia en el liderazgo. Un líder conectado con su ser interior, independientemente de sus elecciones, inspira confianza, empatía y decisiones que benefician a la sociedad. La espiritualidad no se reduce a dogmas, sino a una forma de estar en el mundo, una conexión profunda con nuestros valores y la esencia de la vida. Explorar la abstinencia en la esfera pública abre un debate sobre ética, moralidad y el propósito del poder, impulsándonos a cuestionar creencias, trascender prejuicios y construir una sociedad más justa y compasiva. Imaginen líderes que, guiados por la introspección, elijan el servicio público con desapego al poder. ¿Sería una utopía o una posibilidad real? La historia nos muestra ejemplos de figuras que, desde la abstinencia o la integración consciente de su sexualidad, han inspirado cambios profundos. Reflexionemos sobre cómo cada uno, desde su lugar, puede contribuir a un mundo mejor, conectando con su sabiduría interior y actuando con coherencia. Que este sea el inicio de una profunda reflexión sobre el liderazgo y el poder transformador de la conexión con nuestro ser. La transformación individual es el primer paso hacia un mundo mejor, buscando la coherencia entre pensamiento, palabra y acción. El verdadero coste del desapego no se mide en la renuncia a la intimidad, sino en la desconexión con nuestra propia esencia y con el bienestar común. ¿Estamos dispuestos a explorar este camino hacia un liderazgo más consciente y compasivo?